gente en Baixapa. Iniciamos otra edición de Baixapa y estamos frente a esta imponente iglesia de la ciudad de Paraguarí. Estábamos esperando al país que ahora está llegando para recibirnos. ¿Qué tal, país? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Un gusto saludarte, che. Igualmente, un gusto recibirle en nuestra ciudad y en esta iglesia. Si te presentás ahí para la gente. Soy el padre Osmar López. Va a ser 6 años que estoy de párroco aquí en Paraguarí, de esta diócesis de Carapeguá. Bueno, ¿ingresamos? Sí. Permiso, padre. Hace 6 años que estás en esta iglesia, padre. Hace 6 años. Sí, antes de esta iglesia, ¿dónde estabas? Y estuve unos años, 7 años en Carapeguá. Sí. De ahí me fui a estudiar y del estudio vine acá. Mira, Sigue. Una iglesia que tiene sus años. Efectivamente. Si te fijas allá, ya en el escudo que está delante, ya te darás cuenta digamos, la fecha en que se terminó. Por lo menos la última. ¿Tiene una fecha ahí? Tiene una fecha, si te fijas. 1862. 1862. Así mismo. Te esperamos, padre, si necesitas ayuda. Sí, sí. No, tranquilo. Sí, lo tajamos. Ya ven. Bueno, nos acompaña don líder en esta mañana. Por favor, don líder. No va a ser un confesionario, ¿Eh? No va a ser un No confesionario. va a ser un confesionario. Sí, te he presentado al líder y después va a acompañarnos también a la biblioteca, nos dijiste. Asimismo, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta visita que nos están haciendo. Soy Líder González, un gestor cultural y bueno, soy también docente, entonces bienvenido a esta hermosa ciudad de Paraguarí. Se puede decir que acá en Paraguarí se respira aire puro, todo el día. Sí, más todavía con este viento norte. Paraguarí es conocido un poco por su viento norte. Esta es una brisa para nosotros, pero en el mes de agosto es muy difícil caminar por las calles de Paraguarí por el viento norte. Sí. Como verás, casi todos los árboles están inclinados hacia el viento sur. Eso Sí. indica un poco la fuerza del viento que viene de los cerros, ¿verdad? Los hermosos cerros de Paraguarí. Son siempre visitados y admirados. Sí, y más Paraguarí. Mucha gente viene a Paraguarí por el turismo que ofrece la ciudad. Sí, tenemos bastante visitas por la gente que viene a visitar específicamente los cerros, ¿verdad? Aparte de sus sitios históricos, su atractivo más importante, digamos, son sus serranías. Tenemos el Cerro Ju, que vamos a verlo inmediatamente. Tenemos el Cerro Santo Tomás, donde se encuentra la mítica cueva de Santo Tomás. Tenemos también un paraíso, digamos, de la naturaleza, que es el Cerro Matodito, su entorno natural. El Cerro Cristo Redentor, que en algún momento ahí se quiso instalar un Cristo similar al de Río, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero que por diversos motivos no se pudo instalar allá arriba. Tenemos nuestro emblema un poco también, el Cerro Perón, que es un mirador natural a 360 grados. Y un cerro que es un hito histórico nacional, es monumento nacional, el Cerro Mbaé. Yo le digo mal llamado Cerro Porteño. No sé si es para vos. Cerro Mbaé. Cerro Mbaé, ese es su nombre originario. Bueno, como los porteños llegaron hasta allá con Belgrano, entonces se acuñó un poco el nombre de Cerro Porteño. Nombre que, ¿de dónde proviene el nombre del club? ¿Verdad? De ahí proviene. De ahí proviene exactamente, Cerro Porteño, ¿verdad? Bueno, entonces es un poco... Y todos estos cerros están declarados como reserva natural de la ciudad, declarada por la Municipalidad de Paraguarí. Entonces son 1.500 hectáreas declaradas oficialmente por la Municipalidad como reserva natural. Entonces, porque son recursos, productos turísticos para nosotros. Se visita mucho Martudí. Bastante. La gente sube los fines de semana al Cerro Mbaé, donde tenemos una vista extraordinaria, como así también al Cerro Perón, donde uno puede subir con sus vehículos, bueno, pasar tiene una plataforma bastante grande, un lugar donde se realizó ya 3 ediciones de este festival del Cerro Perón, la misma cima,
y muchas actividades que se realizan en la cima del Cerro Pero, entonces también algo para nosotros propio y bueno, es una imagen nuestra para proyectarlo. Entonces, digamos, el turismo naturaleza para nosotros es un recurso bastante importante. Es muy importante, es bien visto y bien valorado por sobre bien todo valorado y por seguramente los turistas. Lo que ocurre en nuestro país, muchos lugares del Paraguay también Paraguarí lo sufre. Todavía no tenemos una infraestructura turística acorde, por ejemplo, a otros países como lo tienen. Pero bueno, vamos camino a eso y desde el lugar donde estamos empujando. El municipio hace por su lado, la gobernación también, y como también la sociedad civil organizada está ayudando mucho en esto. En el caso de Cerro Pero, hay una comisión ecoturística Cerro Pero que está trabajando para dotar ciertos servicios en el lugar, servicios básicos para el turista. Entonces, es así. Qué bueno. Está avanzando, estamos avanzando, sí. Bueno, si nos acompaña en esta mañana, líder, vamos a ingresar a la iglesia. Ya está el padre. Una hermosa iglesia. Sí, realmente hermosa. Estamos de vuelta, padre. Muchas gracias por recibirnos y hablar un poco de lo que es la historia de esta iglesia, ¿verdad? Sí. Y bueno, seguramente en la parte más cultural, ¿verdad? Ya habrán hablado que Paraguarí era una estancia de los jesuitas, ¿verdad? Ha comenzado de esa manera. Y este fue en la época del doctor Francia, en que sobre todo el local de la gobernación ha pasado a manos del Estado, ¿verdad? Y más todavía con la expulsión de los jesuitas, eso pasó totalmente a uso del gobierno, ¿verdad? Desde aquel tiempo y hasta ahora sigue bajo su dominio, ¿verdad? Pero como habrás visto en la entrada, ya en 1862, este templo de la época de Carlos Antonio López fue dedicado a Santo Tomás, apóstol, ¿verdad? Santo Tomás, el patrono de la ciudad de Paraguarí. Así es. Aquella imagen que se ve en el... Sí, que es única porque muy pocas imágenes de Santo Tomás tienen un sombrero, ¿verdad? Y aquí hay una tradición muy particular, ¿verdad? Acá en Paraguarí. Según me cuentan, ¿verdad? Sí. De que hay que cuidar siempre el sombrero de Santo Tomás, porque si se cae el sombrero, ese año cae el presidente. Ah, sí, luego, Así que siempre por eso dice que hay que cuidar mucho el sombrero de Santo Tomás. La verdad que es la primera vez que observamos un santo con sombrero. Por eso no es muy particular, que un santo tenga sombrero, o sea, bastante paraguayo es. Bueno, a mí me había dicho Lier, por favor. Sí. Adelante, Lier. Habíamos hablado también con Lier, me decía que don Carlos había derrumbado una pequeña capilla que había acá y después se construye la iglesia. Exacto, ya con Carlos Antonio López. Sí, por orden de don Carlos, ¿verdad? Pero antiguamente la iglesia forma parte del casco de la estancia jesuítica que está ahí al lado. Entonces, yo sí me imagino una estancia del Chaco, ¿verdad? El casco principal tiene su escuela, tiene su capillita y más o menos así, ¿verdad? Entonces, era un retablo de madera, como lo describe Margarita Durán. Y bueno, la feligresía crecía en Paraguarí, entonces, bueno, don Carlos, seguramente con permiso de las autoridades de la iglesia en aquel entonces, derrumbó para construir esta, ¿verdad? Ya más moderna. Y lo que sabemos que antiguamente la iglesia era de una sola torre. Una sola torre. No tenían las dos torres, eso ya se hizo con Stroessner. Fue en el año 54. Y se hizo esa segunda torre porque, según lo que me cuentan, ¿verdad? Que Stroessner, cuando fue perseguido en el año 53, se escondió detrás de este altar, ¿verdad? Y había prometido a Santo Tomás que le iba a mandar traer un reloj de Alemania, ¿verdad? Al año siguiente para su fiesta. Entonces,
como no estaba cumpliendo la promesa, ¿verdad? Y él se había liberado, y ya llegaba más o menos, creo que allá por los meses de mayo, una cosa así, ¿verdad? Y no cumplía su promesa, y él sintió que una noche venía un señor así con sombrero y que medio que le apretaba la garganta, y él dijo que era Santo Tomás, y entonces se hizo la segunda torre, creo que en 3 meses por allí se terminó, y se mandó a traer el reloj de Alemania y se completó la segunda torre. Así que originalmente la iglesia no tenía las 2 torres, era una sola. Esa es la historia de la segunda torre. Esa es la historia de la segunda torre, para poder colocar allí el reloj que está en ese lugar. ¿Se puede pasar a esa segunda torre? Se puede, pero no sé si ahora mismo. Déjame verte, ¿verdad? Porque tenemos que subir allá. Ah, sí, se puede, padre, sería fantástico poder mirar un poco parte de esa segunda torre. O por lo menos se puede ver la placa donde... Eso sí podemos ir a ver. Dale, no hay problema, padre. Así es. Bueno, ¿te seguimos? Sí. Me he dicho, padre, tenemos varias imágenes jesuíticas. Como esa. Sí. Que es una pieza única. La pieza única, las imágenes que son jesuíticas, sí. Es una pieza única, un solo tronco, que fueron esculpidas en los talleres jesuíticos, ¿verdad? Tenemos varias imágenes, sí, que son originales. Pieza única de un solo árbol. De un solo tronco. De un solo tronco. Sí. Mira un poco. Están varias, ¿verdad? Un solo tronco, sí. ¿Y esto es de qué época? Y es de la época jesuítica. De la época de los jesuitas. Sí, del esplendor jesuítico, claro, en los talleres de misiones, ¿verdad? Data del año 21 de abril del 57. 1957. Domingo de Pascua. Sí, un domingo de Pascua. Entonces, fue por eso que tiene estas 2 torres. Ahí está, la placa que deja la historia, ¿verdad? Sí, marcada. sí, claro. Así es. Es la segunda torre, realmente una belleza. Si pueden observar acá este corredor maravilloso. Una iglesia muy linda, padre, muy bien conservada y está realmente impecable. Realmente es bueno destacar la gestión del padre, porque mantener un edificio histórico no es lo mismo mantener un edificio moderno. Pareciera que un edificio moderno tiene tantas cosas, pero mantener un edificio histórico, un patrimonio, lleva mucho, es mucho más los recursos que se invierte. Claro. Entonces hay que valorar un poco la gestión de... Y sobre todo sí, también el contexto, el entorno, ¿verdad? Sí. Porque si se han recorrido solamente no sé más iglesias en el 9º departamento. Sí, ¿verdad? ya hemos recorrido. Y bueno, se darán cuenta que sobre todo en el 9º departamento es muy típico que las iglesias tengan su plazoleta, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que también tratamos de mantener, ¿verdad? Porque siempre hay casos también, ¿para qué tener tanto espacio si podemos usar para otras cosas, ¿verdad? Y realmente es un patrimonio, no solo el templo, sino también el entorno, ¿verdad? Eso en el 9º departamento ha quedado, no es que son iglesias que quedan en medio de casa, que se han hecho edificaciones, tienen y se han su perdido. espacio. Históricamente son espacios muy grandes y es el centro de la ciudad, ¿verdad? Del inicio de todo. La parte más importante. Sí. Finalmente la iglesia forma parte del casco histórico en toda la ciudad, en el interior. Claro. Sí. Y es todo un ejemplo para este tiempo en que parece ser que cuesta una planificación, ¿verdad? En que hacemos las cosas tan todas encimadas, sin proyectos, ¿verdad? Sin medidas, sin orden, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, la gente de aquel tiempo parece que tenían una mente mucho más adelantada que nosotros, ¿verdad? Increíblemente sí, ¿verdad? Y nosotros siempre iniciamos con las iglesias porque está el contenido religioso
Pero está el contenido histórico, que es irrefutable, ¿verdad? Si hablamos de historia, las iglesias son el principio de todo y se ve, como dice el padre, ¿verdad? Una organización perfecta de calles, de las paralelas, ¿verdad? Que están tan bien hechas y que hoy es una necesidad tan grande, ¿verdad? En todo el Paraguay, ¿verdad? Replicar este orden a partir del inicio, ¿verdad? De la iglesia y toda su construcción, toda su arquitectura. Sí. Así que es un punto imposible de discutir, ¿verdad? El orden. Exacto, eso yo rescato, ¿verdad? Suelo recorrer a veces los nuevos barrios que hoy en día vemos en ciudades nuevas y es un desastre, ¿verdad? Calles sin salida, ¿verdad? Y en realidad esta gente tenía otra mentalidad que tenemos que recuperar. Ya nos enseñaron desde esa época cómo se construían las cosas, ¿verdad? Claro, sí. Una organización realmente, como dijo el padre, era visionario. O sea, que estas calles estas calles tienen que seguir, estas calles seguir. O sea, uno no puede perderse, digamos, en una dirección, pero en un barrio nuevo es muy fácil de perderse. Porque... Claro. O sea, que primera vez que hablamos de este punto, padre. Nunca, Gus, no, ¿verdad? No, Santi, Yami, no, ¿verdad? Interesante. Es la primera vez que tocamos arquitectónicamente la historia de las iglesias y su alrededor. Nosotros tomamos como centro y como principio de todo, ¿verdad? Y realmente es histórico. Y la planificación también se hacía a partir de la iglesia, ¿verdad? En Paraguarí, de acá era la estación ferrocarril, de acá partía hacia los caminos del sur, de acá, o sea, todo era a partir de la iglesia. Claro, y también otra cosa interesante, ¿verdad? Ellos no tenían esa mentalidad en función simplemente de la cantidad de gente, porque no es que decían, vamos a hacer una iglesia y somos pocos, ¿para qué hacer una iglesia tan grande? ¿Verdad? Porque si uno se pone a pensar, no necesitaban una iglesia tan imponente como esta, pensando por la cantidad de población, pero tenían otra mentalidad, ¿verdad? Sí. Era como también buscar la gloria de Dios, ¿verdad? Buscar también lo imponente para Dios, ¿verdad? Entonces, todo era imponente en esa época. Todo era imponente y uno dice, ¿cómo hicieron sin tanta infraestructura como la grúa y compañía que hoy día tenemos, ¿verdad? Tecnología. Y sin embargo pudieron construir iglesias como esta, ¿verdad? Y hoy son muy valoradas y muy admiradas, ¿verdad? Las iglesias de Paraguay, y estamos hablando de personas que admiran la arquitectura y la historia, ¿verdad? Sin entrar en la religión. Por eso exacto. Yo siempre digo que uno no puede ver esta imagen o esta parte del programa como un contenido religioso, porque estamos partiendo de la historia del Paraguay y de sus iglesias, ¿verdad? Y todas esas iglesias que llevó a construir Don Carlos, ¿verdad? Estamos hablando de muchas. Realmente el aporte de las campanas. Ojalá pudiéramos tener como más presupuestos, ¿verdad? Como para este tipo, para mantener, como para darle conservar y darle un mejor, qué sé yo. Yo siempre digo, a veces uno quisiera tener, el Papa nos pide tener iglesias abiertas, ¿verdad? Pero también cuesta mantener la iglesia de puertas abiertas, porque eso requiere también un presupuesto, personal fijo, ¿verdad? Con todo lo que pasa hoy en día uno no puede exponer simplemente también, ¿verdad? Y qué sé yo, pero no hay un presupuesto del Estado para tener guía turística que te explique las iglesias, ¿verdad? Como a mí me tocó ver en otros países, ¿verdad? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Es otro punto interesante que dejamos, ¿verdad? Tendríamos que llevar estas cosas al Congreso, ¿verdad? Dejamos picando, ¿verdad? Porque es muy importante. Ahora, las iglesias cerradas son abiertas constantemente a turistas, a programas como el nuestro, a personas que quieran conocer. Por supuesto. Eso también rescato, ¿verdad? Si bien son iglesias que no están abiertas todo el tiempo, es muy accesible tierra adentro, llegar y decir, queremos conocer la iglesia sin problema, fulanita tal. Sí, vía secretaría, tenemos todo, siempre esa predisposición. Siempre hay una buena predisposición, así que queremos agradecerte, Padre, por recibirnos y felicidades por la iglesia. Muchas gracias. Excelente gestión realmente, y una iglesia muy linda. ¿Seguimos nosotros? Seguimos. No te va todavía. Gracias, Padre. Muy bien. Hasta luego. Bueno.
Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Soy sangre paraguaya y de raíz. Soy bendición que va de boca en boca. Soy del trueno entre las hojas. Soy de Augusto al escribir. Tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis. Tiene a Manuel Ortiz, tiene a Sabe nivel. Da más miedo, Él me asusta más que sí. la cosa así. Ay, no sale un mito. Qué loco que sea. Dios mío. Todo un tema era hacer antorcha, ¿eh? No. Pasa que no previeron cómo íbamos a apagar la antorcha. Se podía prender pero apagar era de jodido. Especialista en antorcha. Con la antorcha. El trapo de piso de bordón. Estamos grabando la vida de Juana María de Lara, una de las heroínas de nuestra libertad patria. Juana de Lara, con 51 años, dedicaba su vida a la Iglesia Católica. Fue la encargada perpetua de cuidar y abrir la Catedral de Asunción. Viuda de un español miembro del Cabildo Asunceno e hija del español Carlos de Lara, era la mujer perfecta para transmitir las informaciones entre los jóvenes militares que participarían en el golpe contra el actual gobernador del Paraguay, Bernardo de Velasco. La señora Juana vivía frente a la casa de los Martínez Sáenz,
actual Casa de la Independencia. Ella participaba en las reuniones y fue la pieza fundamental de inteligencia para esos días de mayo. Fue la que transmitía las noticias y lo que pasaba en ese momento en la casa de los gobernadores a los patriotas. Como era habitual, la misa diaria en aquellos tiempos, se cuenta que ella se arrodillaba a rezar al lado del agua bendita y así comunicaba en voz baja a esos patriotas los procedimientos a seguir. Ese 14 de mayo, alrededor de las 10 de la noche, hizo sonar las campanas de la catedral como seña de que era el momento de tomar la casa de los gobernadores y enfrentar a Velasco. Fue una madrugada de negociaciones que daría paso a la posterior independencia total. Juana de Lara falleció a los 65 años y fue enterrada en la Catedral de Asunción, donde años después serían enterrados los demás próceres. Con Claro, la música es libre, porque ahora todos los packs de Claro tienen música libre, gratis y sin consumir datos. Compra ahora el pack 15 días que te da 3 GB para navegar, Claro Música Libre y WhatsApp gratis por solo 30.000 guaraníes. Si tenés Claro, tenés música. Ya había comentado también Santi la batalla que se le gana a Belgrano. Sí, esa batalla fue tan importante, sí, que fue la que incentivó la independencia patria ante las pretensiones de Buenos Aires de anexar al Paraguay, a la provincia del Paraguay, a Buenos Aires. Entonces sí, el gobierno argentino envió emisarios, una fuerza militar liderada por Belgrano. Venía pasando muchos pueblos y mucha resistencia. Entonces, como acá en ese tiempo todavía hasta ahora se tiene la gobernación, que fue en ese momento muy importante, ya como un asentamiento militar. Entonces Belgrano se llega a acampar hasta el Cerro Mbae, hoy Cerro Porteño, sí, como a 6-7 kilómetros al sur de la ciudad. Y desde ahí se carteaban con el gobernador Velasco y otras autoridades. Y la fuerza paraguaya, o sea, en ese momento la fuerza criolla, entonces tuvo su centro de operaciones la gobernación del departamento, la estancia jesuítica. Entonces Velasco estaba ahí con un ejército, sí, acompañado de Cabañas y Gamarra en escena. Sí. Hasta que llegó en la madrugada del 19 de enero, entonces, como no hubo negociación, el gobernador entonces del Paraguay se negó ante la pretensión de Buenos Aires. Entonces la fuerza de Belgrano entonces invadió la ciudad de Paraguay a la madrugada del 19 de enero. Entonces o sea que la batalla se desarrolla ya dentro, en la periferia de la ciudad y dentro de la ciudad. Claro, se desarrolla acá en Paraguay. Se desarrolla acá en Paraguay el 19 de enero, entonces casi 2 meses antes. 2 meses antes de la independencia. Entonces Gamarra y Cabañas lideran ese ejército. Sí. Y como en la madrugada de la ciudad hubo todo este encuentro, este enfrentamiento con las tropas de Belgrano y las tropas lideradas por Cabañas y Gamarra. Sí. Entonces las tropas de Belgrano se repliegan ante el avance porque sintieron la fuerza paraguaya. Mientras el gobernador Velasco se corre hacia las cordilleras Los Naranjos y de ahí otra vez hacia Asunción. O sea, ellos no creyeron que iban a ganar la batalla, ¿verdad? Hasta que ellos se replegaron y se fueron a otra batalla ya posterior en marzo. Hubo un enfrentamiento en Tacuarí, ¿verdad?, hacia el sur, y luego pasaron ya el río Paraná. Entonces, pero esa batalla de Paraguarí el 19 de enero de 1811 fue la que le animó, le motivó para
plantear en serio la independencia patria 2 meses después, o sea, casi 2 meses después, ¿verdad? El 14 y 15 de mayo de 1811, ese mismo año. Por eso la batalla de Paraguarí es muy importante, porque si hubiéramos perdido esa batalla, no sé, lo posiblemente que iba a retrasar muchísimo esa independencia, ¿verdad? O sea, no se iba a dar la independencia 2 meses después. 2 meses después. Y cuando esta capaz no se animaban y como esta noticia ya llegó a Asunción, de que las tropas argentinas ya estaban acá, y ante la posibilidad de... Porque si Paraguarí pasaban, era muy fácil llegar a Asunción. Era muy fácil. Y dice que mientras se libraba la batalla acá y Belgrano se replegaba hacia el sur, los españoles que residían en Asunción ya cargaban sus pertenencias en los barcos para retornar a España. Y claro, y Velasco se corrió, ¿verdad? Claro, Velasco se corrió, sí. Eso ocurría en Asunción mientras que acá se libraba esa batalla. Entonces cuando ya terminó Tacuarí y retornaron Tacuarí, ya retomaron seriamente entonces la planificación de la independencia, que lo tenía que hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? Y así lo hicieron. Qué importante fue, ¿verdad? Qué parte importante de la historia se libra acá en Paraguarí. Acá en Paraguarí. Entonces, esa conocida como la batalla de Paraguarí o la batalla de Cerro Mbaé, que fue, digamos, estratégicamente para la independencia, o sea, que fue fundamental. Eso fue fundamental. Vital. Tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Pone el alma en cada canción, con ella va todo el orgullo de mi raza. Llegamos a la estación de tren de Paraguarí, sitio histórico, líder. Sí, un sitio emblemático, un sitio histórico de Paraguarí. Y bueno, esta es la estación, es la última estación habilitada antes de la guerra del 70. Fue habilitada un 6 de octubre de 1864. Un año antes que se desatara aquella terrible guerra, y fue una estación estratégica para el Paraguay. Como a esta estación, digamos, desde el punto de vista económico, social, cultural, político, esta estación fue, como todos dicen, fue estratégica, fue una de las más importantes en el país, aparte de lo que fue Zapucay posteriormente, ¿verdad? Como le dije, en el 64 fue habilitada. Anteriormente, ante la estación, todo este trayecto, la doble avenida, era, según cuenta Mac Mahon, ¿verdad?, un embajador norteamericano, era un rancherío, casitas de paja, sí. Y la única casa, digamos, de material cocido fue lo que hoy día es la gobernación, la iglesia. En todo este trayecto desde la estación hasta la gobernación, era un flujo de carretas. Era un flujo de carretas, exactamente, esta doble avenida, donde los carreteros traían sus productos para embarcarse a la estación de tren. O sea, cuentan que vinieron carretas desde la zona de Misiones inclusive, porque era el único medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, posteriormente a 1900, ya tuvimos un auge migratorio a la ciudad de Paraguarí. Todas las casas coloniales uno puede visitar en el casco histórico de la ciudad. Sí, se observa. En la doble avenida fueron casas de turcos, libaneses, sirios, españoles, que vinieron acá atraídos por el tema del comercio, ¿verdad? Los grandes comercios de Paraguarí fueron de esas nacionalidades. La llegada a esta estación, ingresando por esta doble avenida, es imponente. Imponente. Porque tiene el cerro detrás. Detrás. Es como sacar una cortina. Y esta es la parte, digamos, trasera. La parte trasera es una belleza. Pero para nosotros ya es la parte delantera, porque es la primera imagen que nos da y un estilo. ¿Y cuál es el cerro que está detrás? Que sería enfrente. El cerro panorámico, donde cuando uno va llegando a Paraguarí Asunción, el primer golpe de vista es un poco el cerro Jun.
que es imponente. El que está frente a la estación. Frente a la estación. Entonces, esta estación fue diseñada por Alonso Taylor, un inglés. Y bueno, es única de las pocas estaciones que creo que si no es la única que tiene sótanos. Esos sótanos hoy día están cerrados. Te iba a preguntar porque tiene los espacios. Sí, y se dan cuenta, ahí guardaban muchos productos, semillas, en fin, que traían. En los ferrocarriles. Y este era, se dan cuenta, un mercado. O sea, como todas las estaciones. Gentíos acá, gente vendiendo, esperando a sus familiares que llegaran, gente que se embarcaba, ¿verdad? Y realmente la vista desde acá mismo es impresionante, ¿verdad? Impresionante. Te cuento qué fue esto. Todo este caserío, este fue el primer hotel de la ciudad de Paraguarí, principios de 1900. Y hoy casi no tenemos hotel. Imagínense, fue lo que en la época se habla de Paraguarí, la puerta del sur y su esplendor económico en esa época. Que con la desaparición del ferrocarril, muchas ciudades también que por donde pasaba el ferrocarril, hoy día fue afectado por el punto de vista económico. El Hotel Abadie, donde se hospedaban grandes personalidades como Bernardino Caballero, Juan de la Cruz Ayala, Eligio Ayala. ¿En este hotel? En este hotel, sí, toda esta esquina. Y que acá se hospedaban y venían acá en sus carros, en su coche le llaman ellos, ¿verdad? Acá se hospedaban, se abordaban el tren y bueno, y se iban de vuelta otra vez a sus pueblos. Bueno, un poco. Vamos a ingresar a la estación. Estos pisos todavía son pisos originales de piedra. No sabemos dónde, muchos dicen que fue traído de emboscada, ¿verdad? Entre una de las ventanillas donde, como se dice, daban encomiendas, exactamente. Sí, acá, tampoco donde se daban las encomiendas, era una de las oficinas de la estación. Y los únicos muebles, últimos objetos que pudimos recuperar, yo vine acá a trabajar en el 2012-2013 en esta estación. Estaba en un absoluto abandono, en una dejadez total. Cuando pasa después muchas gestiones nos cedió el gerenciamiento local para recuperar este sitio porque estaba sin pintura, ajado, tirado en un basural. Y los pocos objetos que logramos recuperar fueron estos objetos. Una báscula, donde dice Birmingham, una ciudad inglesa, ¿verdad? Sí, que también nosotros en diferentes ciudades del Paraguay vimos esta báscula de la misma marca. La misma marca, exactamente. Este vimos en Garay. Eugenio Garay tenía esta misma báscula. Sí. El tiquetero donde se tenían los tickets. Sí. No sé si llegaste a ver ya los tickets de pasajes. Creo que había algunos tickets, ¿verdad? Los tickets estaban acá, por cada una de las estaciones. Sí. Y ahí se nos dice primera clase para Bolivia Rica. Eran los tickets. Este ticket uno compraba, lo introducía creo que por acá, pero ahí se le daba una marca, entonces el pasajero estaba al otro lado, entonces la ventanilla la compra de exactamente. La ventanilla para la expedición de los pasajes. Una caja fuerte, que de todas las estaciones tiene una caja fuerte, ¿verdad? ¿Vos sabés que en las otras estaciones no llegamos a ver caja fuerte? No. Esta es la primera estación que encontramos caja fuerte. Sí, creo que tiene un problema de llave, sí. Está incrustada en la... Sí, mira, sí, todo de producto inglés, ¿no? Londres. Londres, sí. Es de Londres. Exactamente. Caja fuerte de Londres. Entonces, esto, tenemos acá un salón bastante grande. Sí, este es un poco un depósito, se dan cuenta. Un depósito y bueno, y acá uno ya empieza a divisar esta ventana que te da... Mira en la ventana. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos
corazoncitos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto. Llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. La cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada. Ay, mi Paraguay, un solo canto. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chipa. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes sentimientos de una nación que no... Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diésel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní. Esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. Y acá estamos al frente. Ahora estamos en el frente de la estación. Y mira lo que es esa vista, esa Dios cosa mío. Es una cosa loca, sí. Terrible, o sea, la paz, la tranquilidad. Vamos a sentarnos. Precioso. Bueno, imagínense antes nosotros sentándonos acá y acá miles de gente esperando. Y el tren, bueno, para este sector sería a la derecha, Encarnación. Y para este sector, Asunción. Y como se puede ver, la fachada es muy diferente a lo que es al otro lado, ¿verdad? O sea, sí. Es imponente la fachada trasera. Es imponente. Y acá no tiene esa suntuosidad, ¿verdad? Es muy parecida a las otras estaciones de los otros pueblos, esta fachada, ¿verdad? Pero del otro lado una cosa terrible, o sea, y pone mucho el estilo, un poco que habla del neoclásico, algo así por el estilo, ¿verdad? Entonces, y la altura que le da, se construyó, es hermosa realmente. Y Esta estación de tren, a diferencia de las otras que ya visitamos, tiene una fachada trasera imponente que sí. Las otras no tienen. No tienen, sí. No tienen altura. No tienen altura. Y no habíamos encontrado tampoco caja fuerte. Caja fuerte. En y otras sótanos. Estaciones. Y sótanos. Y sótanos, sí. Son 3 puntos diferentes porque... Viste, la gente dice todas las estaciones son iguales y no son todas iguales, ¿verdad? No, cada una tiene su característica. Sí, tal vez a partir de Sapucay al sur hay cierto parecido, pero Paraguarí también algo diferente es Pirayú, la única estación que tiene... La única tiene 2 torres. 2 torres, que lo distingue, ¿verdad? Como el campamento se divisaba desde ahí, divisaban el campamento. El campamento Cerro León se divisaba de las torres de Pirayú. De las torres de Pirayú, sí. Hoy ya no se divisa por el tema de la vegetación, ¿verdad? Sí, y esto fue importante en el sentido también militar porque hasta acá, como La Rosada, la fábrica de hierro, es fábrica de hierro, la fundición de hierro de Ubicuy, y ahí fabricaban los pertrechos de guerra, los cañones, las balas. Sí. Todos los repuestos y piezas del ferrocarril ya se fabricaban en Ubicuy. Entonces, ¿qué pasa? Desde Ubicuy hasta acá los transportaban en carretas, esas piezas, los cañones, y acá transportaban al ferrocarril ya para Asunción. Por eso fue importante, fue un punto estratégico, era hasta 1870 la estación de Paraguarí. En ese sentido, ¿eh? Sí, que quedaba más cerca también. Cerca, sí. Y también se habla de un plan en época de don Carlos,
como Ubicuí fue estratégico, según me dicen, me dijeron allá, Ubicuí, muy pocos son los que conocían la exfundición de hierro de Ubicuí, porque era más o menos un secreto de Estado, ¿verdad? Hubo intención, un plano inclusive de extender, o sea, hacer un ramal Paraguarí y atendiendo la importancia del lugar, ¿verdad? Pero no se concretó ese proyecto. Cuando nosotros tuvimos líder en la fundición de hierro, la Rosada de Ubicuí, nos dijeron que habían vagones hundidos en parte del bosque. No pudimos ingresar porque se necesitaba un permiso. Claro, sí. Y estamos hablando de un bosque, ¿verdad? Ingresar a un bosque y necesitaba un equipamiento ideal para poder ingresar, y aparte había mucha agua, ¿verdad? En la zona, pero cuentan las guardaparques que hay un vagón ahí, hundido, que era posiblemente el vagón que traía todos los materiales bélicos hasta Paraguarí. Sí, son materiales con un peso terrible, o sea, traen carrete y va a costar muchísimo, entonces se necesitaba un transporte que pueda llevar un tonelaje importante, ¿verdad? Y este arroyo, el arroyo ya se secó. El que está acá enfrente. De acá al frente. Tiene un nombre particular, Paquete. Paquete. Arroyo Paquete le llaman esto, un arroyito que solamente cuando llueve hay agua ahora. Y resulta ser cuando muchos de los vendedores o vendedoras de aquella época venían de la zona, una de las cordilleras, pasando un buen cerro, pasando la zona de Piribebuy, una zona donde hay muchos productos hortícolas, naranjas, bueno, en aquella época. Y dice las mujeres, como venían a pie, otros a caballo, antes de subirse acá a la plataforma, ¿qué es lo que hacían? Llegaban hasta el arroyito, se aseaban un poco, empaquetarse como se dice, y luego pasaban a la estación ferrocarril. Se llama arroyo Paquete. Porque se empaquetaban ahí. Se empaquetaban, claro, como venía descalzo, no se ponían una zapatilla, una ropa, iban a caminar. Se bañaban, se preparaban, se ponían churra para... Sí, churra para la plataforma, entonces quedó como testimonio. Van rumbo al alba, con esperanza porque el sueño no descansa. Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Para cambiarte yo soy parte de este suelo, viajando voy.